vamos a viajar con nuestro pasaje que siempre está abierto. Nos vamos a ir para Chile porque vamos a estar hablando sobre turismo paranormal, como les contaba, y cementerial. Para eso vamos a tener a alguien que es un emprendedor por naturaleza, es ingeniero en gestión turística, licenciado en administración turística, es docente, es amante de los deportes y el coleccionismo, tiene una vasta experiencia en lo que es el turismo, pero también en estas áreas del turismo específicas que les contaba al principio, y por supuesto en todo lo que tiene que ver con la educación, la formación dentro del turismo. Él es Andrés Sarmiento y está con nosotros. Andrés, bienvenido a Pasaje Abierto, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un honor estar el día de hoy con ustedes. No, la verdad que el placer es nuestro tenerte aquí con nosotros para charlar, como lo comentaba al principio del programa, sobre un turismo que todavía aquí, por lo menos en este programa, no habíamos abordado, y por supuesto para comentar también cómo está la situación en Chile. Contanos a qué te dedicas, Andrés, y contanos qué es Solo Turismo para los que todavía no lo saben. Bueno, les comento, a ver, la verdad es que me dedico a varias cositas dentro del turismo. Soy CEO y fundador de Solo Turismo. Voy a comenzar con eso. Solo Turismo nació como un sitio web el año pasado, a finales del año 2019. Solamente era un sitio web informativo. Pero producto de la pandemia, del coronavirus, me tuve que reinventar, y como había tantas noticias negativas del turismo, finalmente se transformó a mediados de este año en una consultora turística. Estamos trabajando con diferentes proyectos desde el punto de vista, en este caso, de la investigación principalmente en esta época y de planificación en esta época de COVID. También soy docente, hago clases de administración turística y de turismo de intereses especiales, y algunas de taller de guiado, dependiendo, en este caso, la institución. Formo parte, porque soy miembro fundador de la mesa de trabajo de deporte y turismo. Es otra modalidad turística, el turismo deportivo, en la cual estoy inserto aquí en mi país. Soy presidente de la Red Latinoamericana de Turismo Cultural y Paranormal. Estamos presentes en 11 países. Formo parte como profesional de apoyo del programa de competitividad turística de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Soy consultor turístico independiente y también con Solo Turismo. Eso les podría como comentar, como para no ser tan largo, pero es como el fuerte en lo que estoy haciendo. Y debo reconocer que gracias a la docencia he podido introducir un poco a los alumnos en estas temáticas que suenan extrañas, pero la verdad es que tienen mucho potencial, y hay varios países que han optado por estas temáticas para poder diversificar la oferta turística de su territorio. Bueno, bien interesante la propuesta, Andrés, y bueno, también todo tu trabajo relacionado a esto que es la educación y el turismo, ahí un vaivén entre una y otra, lo que es muy interesante de tener en cuenta al momento de hablar de este sector. Antes de adentrarnos en cuestiones más específicas, te quería preguntar por la consultora, ¿quiénes son los que demandan los servicios? Y bueno, ¿cómo es la relación que entablan con ustedes? Me imagino que entre todos los servicios que cuentas también debe haber estudios de mercado. Contanos un poco quiénes son los que demandan los servicios y cómo entablan esa relación con ustedes. Bueno, a ver, cuando ahora me involucré con este tema de la consultoría, estoy trabajando directamente con organismos públicos. Ellos son los que están cerrando, en este caso, algunos trabajos en conjunto. Por ejemplo, voy a nombrar la ilustre Municipalidad de Puchuncaví, que está muy interesada en ciertas modalidades turísticas, el norte del país, a través del turismo deportivo, etc. Pero directamente a organismos públicos por el momento. Después, igual, la idea es expandirse a los privados y nosotros mismos postular proyectos. Pero como te comentaba, todo esto se dio en medio de una pandemia. Yo jamás pensé que me iba a formar parte, en este caso, de una pandemia. De hecho, en mi análisis FODA jamás la incluí, pero yo creo que esto es una experiencia para todos. Golpeó bastante fuerte, todos nos dijeron al comienzo que en septiembre iba a pasar, no ocurrió y todavía estamos esperando. Ojalá que el primer trimestre
del próximo año se modifique y ahí vamos a trabajar de otra manera. Quiero dejar en claro algo. Sí. No sé si me lo permites. Yo Claro. me involucré con estas modalidades turísticas en el año 2012, hace bastante tiempo ya. En el año 2012, cuando me involucro en estas modalidades, la verdad es que nadie me apoyaba, voy a ser súper honesto. Nadie le interesaba colocarse o más que nada unirse a estas modalidades turísticas. El año 2012 le di vida a la primera Feria de Turismo Paranormal en Chile, con el apoyo de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Lo único es que brindaron un apoyo. Más de 3.000 personas llegaron en esa jornada, en el mes de agosto del año 2012. Y desde ese momento me involucré directamente con el turismo paranormal. Lo que pasa es que el 2012, y aquí les hago una apreciación, en el año 2012 todo lo llamaba yo como turismo paranormal. Y después vinieron muchos estudios independientes, o sea, que los generé yo, para empezar a conocer los perfiles de este tipo de turistas, conocer un poquito más sobre sus motivaciones, que para mí me interesaba mucho, conocer también los prestadores de servicio que estaban involucrados en estas modalidades turísticas, y por otro lado también, que era muy importante, saber cuál era el potencial de estas modalidades turísticas en mi país. Bueno, en toda esta época de estudios, me empecé a percatar que nosotros utilizábamos turismo paranormal para hablar de todo, y eso era un error, porque turismo paranormal va por una línea, el turismo cementerial por otra, el turismo oscuro por otra, y el turismo ufológico por otra. Y aquí le agregamos el esotérico, etcétera, pero todas van por su propia línea. Y después de llegar a estas conclusiones, trabajé bastante en generar charlas para poder empezar a diferenciar estos conceptos. Eso es más o menos lo que te podría comentar de los estudios que se han realizado en torno a estas temáticas. Hoy puedo estar diciendo que hago muchas charlas para universidades sobre estas temáticas, lo cual me alegra mucho. De hecho, en el 2012, cuando se hace la primera Feria de Turismo Paranormal, hay una particularidad. Como nadie me quiso apoyar, después se abrió una ventana porque el Servicio Nacional del Turismo patrocinó el primer Congreso de Turismo Paranormal, que se hizo al año siguiente fuera de Santiago durante 2 días en la comuna de Machalí. Entonces estas cosas son interesantes de cómo cuando uno aborda desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista del turismo, estas temáticas, les quitamos este apellido de que son extrañas, de que son inmorales, de que etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas excusas finalmente. No sé si respondí un poquito a tu pregunta. Sí. Y qué importante que lo diga. Justamente cuando hablábamos al principio y te decía lo de la educación y del turismo, también tenía que ver con esto, con la construcción del conocimiento, como decías vos, poniendo el conocimiento, la investigación, los estudios como una base legitimadora que lo que hace es eso, sacar el velo de lo que decías vos, de que se considere como algo extraño, algo apartado, segmentado, y tiene que ver con una práctica propia del turismo. Bueno, ya que sos docente, te vamos a aprovechar al máximo para sacarnos todas las dudas. Nombrabas el 2012 y por lo que entendí en el 2012 a través de la feria primero y al año siguiente con el Congreso se logra como alguna forma de institucionalización de un turismo que ya se hacía. ¿Es así? Contame un poquito acerca de la historia del turismo paranormal y esto también que nombrabas de qué es y qué no es. Delimitanos un poco acerca de lo que involucra el turismo paranormal. Bueno, les comento. Lo que pasa es que en la década de los 90 apareció esta publicación del Dark Tourism en Escocia, 2 profesionales también del turismo, y ellos abarcaban todo como turismo oscuro que ligaba el cementerio, lo paranormal, turismo oscuro, etc. Después yo, cuando quise insertarme en esta modalidad turística para la primera Feria de Turismo Paranormal, empecé a investigar mucho, y como investigaba, empezaba a leer muchos artículos, y ahí entré en la confusión, porque había muchos artículos que hablaban del turismo paranormal, la visita al cementerio, turismo paranormal, visita a los lugares donde ocurrió una tragedia, turismo paranormal, la casa embrujada, turismo paranormal, una zona de avistamiento de ovnis. Entonces, en base a ese concepto que logré, porque hay que ser honesto, hay muy poca bibliografía en torno a estas temáticas turísticas. Quiero ser súper honesto con eso. Si buscan ustedes, van a encontrar que hay muy poca bibliografía. Entonces yo logré armar eso
Y en la primera Feria de Turismo Paranormal, efectivamente, tenía la gente que hacía turnos nocturnos en el cementerio, tenía una agrupación ufológica que hacía vigilias de ovni. Contábamos con empresas como Ghost Tour Chile, que hacía netamente turismo paranormal, y aparte contaba con otro tipo de empresas que hacían más rescate de la historia oscura de los territorios. Entonces nos encontramos con todos estos conceptos. En el momento uno no se da cuenta, pero después cuando empieza ya a analizar la oferta, como te comentaba, con todos estos estudios, uno se empieza a percatar que hay diferencias, y aquí te las voy a comentar. Quiero partir con el turismo paranormal. El turismo paranormal es una modalidad turística que se centra en lo que son los mitos y leyendas. Ojo con esto. De hecho, las leyendas, las escatológicas, que son las que corresponden a fantasmas, es el recurso más utilizado por esta modalidad turística. Entonces, por eso, cuando el turismo paranormal se realiza, siempre hay una leyenda de por medio. Y esa es la particularidad del turismo paranormal. Independiente del lugar, el objetivo, en el fondo, es, entre comillas, visitar zonas o lugares, en este caso edificaciones, que tengan una leyenda o más de una leyenda ligada a los fantasmas. Ese es el tema súper importante, porque el turismo paranormal se basa ahí, en esa línea, en los mitos y leyendas. Por ende, el turismo paranormal tiene esta importancia en un territorio porque mantiene vida, o sea, con vida, todo lo que son los mitos y las leyendas de ese territorio. Todos sabemos que las mitos y leyendas son traspasadas de boca en boca y muchas veces se van perdiendo. ¿Por qué? Porque se termina el ciclo de traspasar ese mito o esa leyenda. Bueno, el turismo paranormal funciona así. El turismo cementerial es una modalidad turística que se centra en realizar recorridos dentro de un cementerio. O sea, para haber turismo cementerial tiene que haber un cementerio. Entonces, ¿cuál es la gracia? La mayoría de las personas piensa que el cementerio es un lugar que solamente se puede visitar de noche y es atractivo de noche. Para nada. El cementerio es un museo al aire libre, así lo veo yo, como un museo al aire libre, que puede tener recorridos de día y de noche. Así que atentos, esas son como las diferencias. Si te das cuenta, el turismo cementerial no necesariamente utiliza el recurso del mito o la leyenda. ¿Por qué? Porque utiliza otro tipo de recursos. Yo, por ejemplo, he asistido a recorridos dentro de un cementerio, el recorrido deportivo, visitando a los diferentes deportistas destacados que están enterrados en ese cementerio. Y actualmente, junto a Rincón Patrimonial Chileno, estamos trabajando en un recorrido también deportivo para hacer un rescate de estos grandes personajes deportivos de nuestro país. Y también tienes, por ejemplo, los tours fotográficos dentro del cementerio, tienes los tours temáticos, como por ejemplo el punto de vista histórico, las visitas guiadas para colegios, para complementar la información que reciben en las aulas. Y en la noche, obviamente, te encuentras está ligada más a los mitos y leyendas, por todo este ambiente que se genera en el cementerio. Bien. El turismo paranormal, al contrario, también puede utilizar el cementerio, pero ahí es cuando hace estos recorridos, netamente orientados a los mitos y leyendas. Y el turismo paranormal tiene una particularidad que no tiene el turismo cementerial, que es, por ejemplo, incluir ciertos... yo voy a llamar insumos, pero por ejemplo, no sé si has escuchado alguna vez la psicofonía, los ghost meter, las cámaras infrarrojas, etcétera. Hay muchas empresas de turismo cementerial que incluyen eso. Si te das cuenta, cuando uno hace turismo paranormal, disculpa, cuando uno hace turismo cementerial, lo que hace es visitar el cementerio para conocer su historia, conocer la historia del territorio en el cual estás. Pero por otro lado, nos encontramos con un turismo paranormal que se liga directamente a lo que son los fantasmas, ya que estos son leyendas desde el punto de vista escatológico, pero también rescatan los mitos y otro tipo de leyendas. Entonces ese es un tema importante que me gustaría resaltar. Después tenemos el turismo oscuro, y aquí voy a aprovechar, voy a alejar un poquito de los dos temas principales, pero el turismo oscuro se trata de visitar zonas que están ligados a catástrofes
a aberraciones y a muertes no naturales. ¿Te das cuenta? Y aquí les voy a colocar un ejemplo. Tenemos un hospital embrujado, abandonado. O sea, un hospital abandonado, el turismo paranormal dice que está embrujado. Haces el recorrido, lo más seguro que de noche, y se empieza a centrar en que a lo mejor la enfermera que se aparece, el doctor que se aparece, que el hombre sombra, etc. Pero por otro lado, el turismo oscuro podría tomar ese hospital siempre y cuando, por ejemplo, existiese una historia documentada, porque esto es importante, documentada de un doctor que en este caso influyó directamente con la muerte de muchas personas en ese hospital. Esa es como un poco las particularidades. Yo sé que es complejo entenderlo al principio, pero es necesario entender estas diferenciaciones que nos permiten después trabajar de manera correcta cada modalidad turística. Esa es la particularidad del turismo oscuro, y el turismo oscuro que se aproxima mucho al turismo histórico, porque todo, absolutamente todo lo que se relata, tiene un respaldo bibliográfico, o sea que realmente ocurrieron esas cosas. En el turismo paranormal es imposible tener algo documentado, porque ¿quién te puede asegurar que existe un fantasma? Entonces eso es lo que te podría comentar como las diferenciaciones. Perfecto. Pero es importante entender que el turismo paranormal se centra en mitos y leyendas principales escatológicas, que son los de los fantasmas, y por otro lado nos encontramos con el turismo cementerial, que es una modalidad turística que se realiza dentro de los cementerios, y después ya nos podemos extender, porque hay cementerios que conocemos propiamente tal, y hay otros cementerios que corresponden a pueblos originarios, etcétera. No, ha quedado muy claro cuál es la diferencia, y esto también que es importante a alguien que lo mira desde afuera, saber con qué se va a encontrar al momento de hacer turismo paranormal. Porque también, vos lo decías al principio, muchas veces se ha confundido, se mete todo dentro de una misma bolsa, se dice esto es turismo paranormal y en realidad lo que estamos haciendo, como decías vos, o es turismo oscuro o tal vez estamos haciendo turismo histórico y no nos estamos dando cuenta. Así que bueno, ha quedado muy claro. Ahora te quiero preguntar por la dinámica. Vos, por ejemplo, contabas que en el turismo cementerial se lo puede visitar de día y también se lo puede visitar de noche. ¿Y cómo funciona la dinámica hacia adentro de estos recorridos? En el turismo paranormal, por ejemplo, ¿cuál es el enfoque que se le da? Si se basan en esto que decías de la tradición oral. No sé, cómo es la dinámica, cómo se organizan los grupos, cuándo es preferible ir, de noche, cuál es el ambiente que se quiere generar alrededor de eso. Contanos un poco de qué se trata. Bueno, esto es súper entretenido porque yo hice un estudio de mercado para identificar el perfil, como te decía, como para definir el perfil. Este es un estudio de mercado, ambos lo hice en Santiago de Chile, año 2018, que quede claro, tengo que actualizarlo, pero el año 2018, por ejemplo, en el turismo cementerial, nos encontramos con un tipo de visitante que le gustaba sobre el 90% de los recorridos nocturnos. Eso es un tema clave. Independiente que sea turismo cementerial el rescate, le gustaba ese enfoque. Por otro lado, el de turismo paranormal, también nos encontramos con lo mismo, pero ya el porcentaje era incluso mayor, cercano al 95%, de que les gustaban los recorridos nocturnos. O sea, ambos se caracterizan por tener en este caso, una preferencia por los recorridos nocturnos. Ojo, eso no quiere decir que no hagan recorridos diurnos. Entonces me voy a centrar primero en el turismo cementerial. El turismo cementerial, de partida, es una modalidad turística, como te decía, que se enfoca en rescatar el patrimonio tangible e intangible que tienen los campos santos. Ese es el enfoque. Cuando hablamos de turismo cementerial, hablamos, insisto, de esta modalidad donde tú puedes conocer todo este patrimonio cultural tangible e intangible que tienen los cementerios, y no hay territorio que no tenga cementerios. Y hay cementerios que generan interés para viajar, o sea, visitarlos de día o de noche. Ese es un tema súper importante. ¿Cómo nace todo esto? Bueno, de punto de vista, como les comentaba, el turismo cementerial nació primero como visitas guiadas dentro del cementerio, obviamente
buscando un poquito más de acción, pero después ya se transformó en algo netamente cultural. De hecho, en Europa, les quiero introducir con esto, en Europa desde el año 2010, el Consejo de Europa reconoció como itinerario cultural a la Ruta Europea de Cementerios. Todos los que estén interesados en conocer un poquito el turismo cementerial, los invito. Más de 60 cementerios de Europa forman parte de la Ruta Europea de Cementerios. Volviendo, bueno, es un tema cultural. Volviendo a la realidad del turismo cementerial, en los estudios que yo realicé, en la demanda me encontré con un dato importante. El 66% decía que viajaba con amigos, o sea, visitaba el cementerio con amigos, un 31% con pareja y un 3% solo. ¿Qué quiere decir? Que siempre alguien va a llegar acompañado en un porcentaje importante, por ende vas a tener una importante demanda. Como les comentaba, estos recorridos que son diurnos y nocturnos tenían una cercanía o una atracción mayor los recorridos nocturnos. Eso no quiere decir que los recorridos diurnos no generen visitas. Como les comentaba, en los diurnos son todos temáticos. Tienen los históricos para rescatar, no sé, los artesanos del lugar o la historia del territorio. Si tienes poetas, el recorrido de los poetas. Si tienes expresidentes, el recorrido de los presidentes. Si tienes artistas, el recorrido de los artistas. Si tienes bonitos mausoleos desde el punto de vista arquitectónico, el recorrido arquitectónico, recorridos fotográficos, etcétera, recorridos diurnos que se pueden multiplicar. De hecho, en nuestro país, incluso en el Cementerio General de Chile, se hacen recorridos, como lo comentaba anteriormente, para colegios. Lo que tú aprendes en el aula, lo complementas con una salida pedagógica y visitando el cementerio. Imagina, no sé, en Cementerio de la Recoleta. Ustedes saben que se hace mucho turismo cementerial allá. Y ese es un referente para los que hacen turismo cementerial en Chile. En mi país se trabajó bastante de las bases del turismo cementerial, que eso es un tema muy importante, en entender el concepto y entender también hacia dónde tienen que apuntar, ya conociendo este perfil de demanda. Yo hablo bastante, así que un poquito de paciencia. Dentro del turismo cementerial no solamente tenemos recorridos. Ojo, hay un dato súper importante. Tenemos cementerios que incluso pasan películas de terror en la noche. Miren lo que estoy diciendo. Acá en Chile, voy a citar a Chile. La empresa Ghost Tour Chile hace recorridos, o sea, más que nada genera esta instancia para que las personas vayan a ver películas, cine de terror, ojo, terror antiguo, años 50, 60, dentro del cementerio. Por otro lado, nos encontramos con tours virtuales, ya que se ha dado esto de la pandemia y el problema para poder visitar ciertos lugares, también se están generando muchos tours virtuales. De hecho, he visto una multiplicación de recorridos virtuales por diferentes cementerios de Latinoamérica, y eso me ha llamado mucho la atención, porque me ha permitido a mí hacer estas visitas virtuales desde mi país, y así, al mismo tiempo, investigar un poco hacia dónde están enfocando en este caso, su recorrido, su oferta turística. Pero esas son cosas llamativas, insisto, los tours virtuales y cine en el cementerio. Tenemos otros cementerios que incluso mezclan los recorridos con zonas de picnic o con puntos de picnic para poder hacer un picnic dentro del cementerio. Hay otros que hacen obras de teatro dentro de un cementerio. ¿Te das cuenta cómo se diversifica todas las actividades turísticas dentro de un camposanto? Lo que pasa es que en nuestro continente todavía estamos muy atrasados. Y eso es importante, empezar a compartir estos conocimientos para que se potencie esta modalidad turística que por ningún motivo se centra en faltar el respeto a las personas que están enterradas en ese lugar, sino al contrario, hace un bien para el rescate, en este caso de la historia del territorio. Claro, Andrés, por otro lado, el turismo paranormal. Sí, en relación a lo que decía, bueno, me parece interesante que lo remarques, porque me imagino gente que no conoce acerca del turismo cementerial lo puede entender como eso, lo puede entender
como algo que no es necesario hacer, algo que tiene que ver con lo sagrado, que tiene que ver, bueno, con la muerte, que es también un tema tabú para muchas comunidades latinoamericanas. Y justamente lo que propones, lo que estás contando vos, es rescatar el conocimiento, rescatar la historia y hacer un recorrido distinto a lo que tendría que ver con la mera curiosidad o con el morbo o con todas estas cuestiones. Exacto, de hecho quiero sumar dos cosas con lo que tú me diste pie para dos cosas. Lo primero, una de las cosas que yo identifiqué, que desde que algunos cementerios comenzaron a hacer recorridos dentro de sus instalaciones, disminuyeron los actos vandálicos, las profanaciones y los robos. Mira, tres datos potentes. Bien. Y por otro lado, el tema de la cultura también influye. Es necesario que si yo quiero emprender en torno al turismo cementerial, igual tengo que acercarme a la población, en este caso, o a los residentes del territorio donde quiero hacer este recorrido. Por ejemplo, te puedes encontrar con problemas, como lo comentabas tú, que puedan pensar que esto es malo. Por eso uno tiene que antes acercarse, comentarle las ideas y decirle de qué se trata el turismo cementerial. Ese es un dato súper potente. En México se tiene una actividad que es, en este caso de los mayas, y se ha mantenido, que es la limpieza de los huesos. No sé si alguna vez lo escuchaste. La limpieza de los huesos se trata de un acto de amor que tienen los descendientes mayas, específicamente en la zona de Campeche, en México, donde tú vas una vez al año, sacas los restos de tu ser querido, le limpias con pinceles, con brochas, cada uno de sus huesos, y después depositas los huesos en una caja que está cubierta con un mantel blanco. Eso es un acto de amor. A lo mejor para nuestra realidad es profanación, pero allá es un acto de amor que se hace en el sector de Campeche y está autorizado. Entonces, ¿qué ocurre? Este acto, que es netamente cultural, también ha sido aprovechado por el turismo cementerial. Y hay muchas más familias que invitan a turistas para poder compartir con ellos este momento. Ojo, no ellos limpiar, sino compartir con ellos, estar en ese momento donde se realiza la famosa limpieza de los huesos. Así que ese es un tema interesante que quería agregar en base a lo que comentaste. Es súper importante entender dos cosas: la cultura del territorio, para saber hacia dónde tenemos que apuntar, y cuánto va a ser lo difícil finalmente de convencer a los residentes que esto no tiene nada de malo. Que no se preocupe, que nadie va a ir a bailar arriba de la tumba de su ser querido o va a generar un estilo de ritual, no. Sino, esto es netamente del rescate en torno del territorio. Bien, bueno, ahí ha quedado también bastante claro. Te preguntaba, justamente esto, porque llama la atención la dinámica. Alguien que no lo ha hecho nunca, turismo cementerial, turismo paranormal, verlo desde afuera también puede significar, como decíamos al principio, o que haya varias cosas que no pertenecen a la categoría, y por otro lado, la dinámica. Esto que me contabas acerca de las películas dentro del cementerio, etcétera, para mí son toda una novedad, y me imagino que para mucha gente también. Andrés, quiero ahora que me cuentes un poquito, que ya nos especifiques, hablando de tu país. ¿Cuáles son los principales recorridos de turismo paranormal y turismo cementerial en Chile, y quiénes son los y las que más demandan este servicio? Bueno, aquí es súper entretenido este tema. Hay muchas empresas que se involucran. Aquí quiero dejar algo en claro. Hay muchos informales. Por favor, no consuman los informales, porque te puedes arriesgar a muchas cosas. En estas modalidades turísticas ingresan muchos informales. Siempre tenemos que enfocarnos a los formales, disculpen, y aquí quiero introducirlos. Bueno, en Chile se ha trabajado bastante, aunque parezca extraño, se ha trabajado bastante en estas dos modalidades turísticas. Yo he tenido la suerte de conocer absolutamente a todos los que están ligados. De hecho, con varios iniciamos, en este caso, los primeros estudios, y también quien me insertó y quien me ayudó mucho a ingresar es César Parra, el creador de Ghost Tour Chile. Te comento, Ghost Tour Chile es una empresa que hace netamente turismo paranormal. Por ejemplo, en San José de Maipo, ahí en la cordillera de los Andes, existe un preventorio de la Cruz Roja. ¿Qué era un preventorio? Lo que pasa es que cuando en la época de los tuberculosos en nuestro país, se construían hospitales
a las afueras de la ciudad. Se suponía, y ahí te voy a unir el rescate histórico que hace el turismo paranormal, se suponía que la salud de la cordillera y la cordillera servía para las personas enfermas de tuberculosis. Entonces se construían hospitales a las afueras, en este caso en la precordillera, no solamente en la región metropolitana, sino también en el sur tenemos otro más. Bueno, la cosa es que existía un preventorio de la Cruz Roja, donde no está clara la historia, no se sabe si los chicos que llegaban allá tenían tuberculosis, los niños, o sencillamente la familia los, entre comillas, donaba para la ciencia. Lo que sí se tenía claro es que los chicos vivían en ese preventorio, tenían estos tipos de datos antiguos, o en este caso de tratamientos antiguos, como por ejemplo baños de sol, etcétera. Busquen los preventorios de la Cruz Roja de San José de Maipo, van a ver algunas fotos que son impactantes. Y bueno, la cosa es que termina y nos encontramos con lo siguiente: un lugar abandonado durante muchos años. César Parra logró con la Cruz Roja tener el permiso y empezó a hacer recorridos paranormales en la noche, haciendo psicofonías. Como les decía, Ali incorpora estas cosas como la psicofonía. La psicofonía es cuando tienes la grabadora y dices, si alguien aquí se quiere comunicar, lo puede hacer ahora. Bueno, él hace allá. Aparte de Ghost Tour, tiene el Sanatorio Franklin, que es un antiguo sanatorio de personas dementes, en este caso supuestamente dementes, que también está abandonado. Él también hace un recorrido en ese lugar. También tiene la ruta de la peste. Lo que pasa es que en Chile nos encontramos con la siguiente particularidad: son muy pocos países que tienen el cementerio pegado a un hospital. En la época de estas grandes pestes, Santiago se construyó un hospital, que es el Hospital San José, ex Hospital San José, conocido por algunos, y el Cementerio General. Entonces, cuando tú tenías esta tuberculosis, por ejemplo, te iban a dejar allá, pero sabían que ibas a morir. Y habían conexiones directas, internas, entre el hospital y el cementerio, para después, en este caso, si fallecías, ir a enterrarte al cementerio. Y él hace la famosa ruta de la peste, donde cuenta toda esta historia y obviamente la une a estos recursos de la psicofonía y habla mucho de los fantasmas, etc. Ahí tienes oferta concreta de turismo paranormal y turismo enfocado desde Ghost Tour Chile. Pero César es el propulsor del Cementerio General para las películas nocturnas. En la época de verano, estas películas de cine de terror en el Cementerio General. Él también es su empresa. Aparte de eso, sumemos, por ejemplo, turismo cementerial. El propio Cementerio General hace sus recorridos. Ahí quiero saludar a Cristian Neblaski, que es propulsor ahí en el Cementerio General. Es conocido porque él se personifica, y eso es un tema importante en el turismo cementerial. Muchos se personifican, y esto de personificarse le permite hacer diferentes recorridos. Por ejemplo, con Bernardo Higgins, imagínate a los niños que el recorrido te lo está haciendo Bernardo Higgins. Obviamente es Cristian personificado, pero Bernardo Higgins es el padre de la patria en Chile y te hace todo el recorrido que es complementario a la información que está recibiendo en el aula. Ellos también hacen muchos recorridos de día y de noche. De hecho, los de noche tienen gran interés. Estaban recibiendo cerca de 100 personas por recorrido, que era un número muy alto. Tenemos en Valparaíso la empresa Tour Nocturno Cementerio de Danilo Quesada. También hace recorridos de turismo cementerial, pero él hace una mixtura de cementerio con lo paranormal, porque también introduce de repente las psicofonías. Tenemos uno que es netamente cementerial, que es de Mercedes. Andrés, ¿nos escuchas? Bueno, se nos ha cortado la comunicación. Estamos hablando con Andrés Sarmiento, que nos está contando acerca de lo que es el turismo paranormal y el turismo cementerial en Chile. La verdad que una novedad, una novedad que tiene igual bastantes años,
pero que no había sido, por lo menos en Chile, institucionalizada, por decirlo de alguna forma, hasta el 2012, donde se realiza la primera feria de turismo paranormal en ese país, y al año siguiente el Congreso Internacional de Turismo Paranormal, en donde lo que se hacía era hablar, discutir y poner en cuestión cuáles eran los puntos a tratar dentro de este turismo tan particular y que tiene, bueno, tantas cosas para ofrecer. Nos identificaba que el turismo paranormal tiene la característica de dedicarse a los mitos y las leyendas de la región, y que claramente los mitos y las leyendas van a variar de una región a otra, lo que va a hacer que el servicio de turismo paranormal tenga características particulares según el lugar en donde estemos. Y por otro lado, el turismo cementerial, que consiste en visitas, pero también actividades dentro de los cementerios, que también varía según la operadora con la que estemos tratando. Nos contaba, por ejemplo, que en Chile esta empresa Ghost Tour lo que se dedica es a hacer estos recorridos en los cementerios y bueno, hacer actividades como, por ejemplo, transmitir películas de terror de los años 50 y 60 en el mismo cementerio. Así que la verdad que unas propuestas muy increíbles. Así que, Andrés, ¿nos escuchas? Sí, ahora sí, eso fue algo paranormal. Ahí están las energías que tienen que estar. Sí, bueno, te estaba preguntando acerca, bueno, de esto, de cómo eran las características particulares del turismo paranormal y cementerial en Chile. Y bueno, me estabas contando las particularidades del turismo cementerial, que la verdad, bueno, con estas empresas, bueno, incluso nombrabas a Ghost Tour, la verdad que se ha ido profesionalizando, por decirlo de alguna forma, institucionalizando el turismo paranormal, lo que me imagino que cada año debe tener también más demanda. Exacto, la demanda aumenta. De hecho, ¿sabes cuál es la demanda principal que nosotros encontramos de 35 años para abajo? Entre 15 y 35 años. Son los que más consumen, y los que trabajamos en turismo sabemos muy bien que mientras más jóvenes, más difícil de satisfacer. Y ellos llegan en grupos y disfrutan. Y aquí quiero hablar de turismo paranormal. Nosotros identificamos dos tipos de turistas paranormales. El turista paranormal soft, que yo me considero un turista paranormal soft, que por ejemplo para mí basta y sobra visitar un lugar abandonado, supuestamente embrujado, donde tengo un guía y me va traspasando toda la información. Conmigo, para mí eso basta y sobra. A lo más, a lo mejor una psicofonía. Pero tenemos el turista paranormal hard, que el que le gusta, como te comentaba, utilizar el Ghost Meter. Ghost Meter es como una maquinita que supuestamente cuando pasa una entidad o un campo o alguien, en este caso un espíritu, se activa. Le gusta utilizar las cámaras, en este caso del punto de vista de calor, para ver si puede identificar algo. Y finalmente, inclusive pueden llegar a cosas que, ojo, siempre que sea de manera responsable, aquí por lo menos en Chile no lo he visto, pero en otros países he visto, la ouija, entre otras cosas. Ellos son ya hard, pero hard, es como el extremo. Ojo, eso es importante entenderlo. El turismo paranormal para los turistas paranormales les genera un poquito de adrenalina, lo mismo que el turismo aventura. Cuando tú vas a hacer el rafting en grado 2, después quieres el grado 3, después quieres el grado 4 y quieres seguir aumentando, en este caso, el nivel de adrenalina. Eso nosotros pudimos identificar dentro del turismo paranormal. Como que quieren aumentar un poquito el grado, en este caso, de adrenalina que les genera la experiencia. Ese es un tema importante de entender, que existen recorridos soft y recorridos para turistas hard. Usualmente el hard es más complejo. ¿Por qué? Porque cuesta un poquito más el tema de los permisos. Sin embargo, cuando se los consiguen, todos tienen que ser de manera responsable. Y nosotros, una de las cosas que hemos intentado traspasar es que siempre tienen que contar, ojo con lo que voy a decir, con una persona que sepa de primeros auxilios. Por cualquier cosa. Sí. Porque la mente de repente nos juega una mala pasada. Y en el fondo las personas que consumen turismo paranormal van enfocadas a eso. De hecho, hay un porcentaje mínimo, pero también presente, que va enfocada o realiza este tipo de turismo porque no creen en absolutamente nada y quieren demostrar que no se siente absolutamente nada. Son temas súper interesantes
en el tema del turismo paranormal. Ahí nos podemos encontrar también con el rol del turista. Tenemos recorridos donde el guía te va, en este caso, llevando y te va guiando durante todo el recorrido, contando la experiencia, o puedes transformarte tú en un investigador paranormal. Esto se dio mucho en Estados Unidos, donde te hacen es como el buceo, imagínate. El buceo tú vas primero, te hacen la inducción, la charla, te hacen la inducción en la piscina y después vas al mar. Esto es lo mismo. Primero te hacen una charla, la inducción para utilizar ciertos aparatos como el Ghost Meter o la cámara de calor, y después ya vas tú mismo a transformarte en un investigador paranormal. Bueno, sí. No. Pero lo importante es entender también que el turismo paranormal puede ser de noche y de día. Nosotros identificamos que al grueso de los turistas les encanta los recorridos nocturnos. En el día como que no les genera el mismo impacto y no les gusta. Sin embargo, tenemos en Chile la empresa Rincón Patrimonial Chileno, que se especializa en hacer recorridos de día. Y, por ejemplo, va orientado a las familias. Yo tuve la oportunidad hace 2 años de participar del recorrido que ellos hacían en torno a la historia, en este caso de los mitos y leyendas de Santiago Centro. Y había muchos niños, porque ellos trabajan el relato para la familia. Y eso es un tema importante también, porque hay un desafío asociado. ¿Cómo tú acercas también el turismo paranormal, entre comillas? Ojo, la palabra paranormal dice mucho, pero los mitos y leyendas son paranormales, porque no sabemos si son reales o no son reales, por el tipo de relato. Entonces también se acerca a los niños. Y ahí hay un trabajo importante que hace Rincón Patrimonial Chileno. También he participado en sus recorridos, por ejemplo, los duendes de la capital. Es un walking tour, vas caminando cerca de 2-3 horas y te enseñan diferentes lugares donde supuestamente se han avistado duendes, entre otras cosas. Es más o menos lo que te podría comentar en torno al turismo paranormal, que es muy interesante analizarlo. Sí, totalmente. Y bueno, estamos viendo cómo en Chile también, con todas estas empresas, hay como un fortalecimiento, hay un piso bastante amplio y bastante sólido para realizar turismo paranormal. Y también me parecía interesante esto que decías de los primeros auxilios y de qué es también lo que va buscando la gente al momento de demandar un servicio como esto. Seguramente demanda adrenalina, como bien lo decías vos, pero además se anima a hacerlo porque sabe que está comandado por alguien que es profesional, que tiene conocimiento en el tema, y ahí es como que se mezclan las dos cosas. Buscar la adrenalina por un lado, de lo desconocido, de la experiencia nueva, y por otro lado la seguridad de que va a estar contenido con un líder, con un coordinador y con un grupo que sabe mucho del tema. La verdad que es un placer hablar con vos, Andrés. Seguramente vamos a tenerte otra vez para que también nos cuentes acerca de las otras ramas, que nos cuentes un poco acerca del turismo oscuro y las demás variedades. Te quería hacer una última pregunta que tenía que ver con lo que hablábamos al principio, de que hay lugares en donde está más desarrollado el turismo paranormal que en otros, justamente, bueno, por la historia y también seguramente por las políticas privadas y públicas en sostener esta actividad. Quiero, no sé, que me cuentes cuáles son esos lugares en donde más está desarrollado. Pienso sí en Europa, pero también pienso en los Estados Unidos. No sé, vos me dirás. Sí, la verdad es que no te equivocas. Por ejemplo, en Reino Unido, no sé si ustedes saben que le han dado muy fuerte a lo que es el tema paranormal. No hay castillo sin su fantasma. Y eso partamos por esa base. Y ellos han hecho incluso publicaciones en torno a los temas paranormales, publicaciones que finalmente son utilizadas para el desarrollo turístico. Entonces ellos utilizan el turismo paranormal para fortalecer, en este caso, a oferta turística dentro de los territorios. Entonces el relato, el fantasmita, etc. Por otro lado, tal como decías, en Estados Unidos, ellos llevan una delantera. En Estados Unidos, bueno, algunos dicen que es paranormal, yo no lo considero paranormal, pero hay una mansión, una casa, que es, en este caso, ellos te hacen vivir una experiencia extrema, como para llevarte a tus límites. Pero ¿por qué lo quise citar? Porque Estados Unidos ha ido evolucionando bastante en torno a esta temática. Tiene territorios o ciudades abandonadas
donde efectivamente se hacen recorridos paranormales para visitar esas ciudades abandonadas. Estados Unidos está lleno. Tienes también el barco más, en este caso, el barco más embrujado del mundo. Tienes mucha oferta turística ligada, aquí me quiero detener, a transformarte en un investigador paranormal. En este caso, un turista que se transforma en un investigador paranormal. Estados Unidos, para mí, a plano como a mundial, sin duda, Reino Unido. Después posiciono, según mi punto de vista, a Estados Unidos por la cantidad de oferta y la diversidad de oferta que tiene de actividades turísticas ligadas al turismo paranormal. Y finalmente me gusta mucho el trabajo que hace México. México ha abierto, en este caso, muchas instalaciones o edificaciones patrimoniales para hacer recorridos en torno a los mitos y leyendas. Recorridos nocturnos. En México tenemos la famosa Isla de las Muñecas, no sé si alguna vez la escucharon. Esta isla que está ahí en México, donde tú la puedes visitar y hay toda una leyenda en torno a una niña que habría muerto y que después la persona que la tenía, que penaba, etcétera. Ellos han sabido utilizar ese lugar del punto de vista del turismo. Aparte que en México tiene una cultura distinta a la mayoría de los países sudamericanos. En México, por ejemplo, cuando tú hablas con un mexicano, existe una alta posibilidad de que él reconozca como real la Llorona. Claro. Es un tema cultural distinto. Ya de partidas, pensemos que en México, cuando se celebra el Día de los Muertos, ellos van a cenar con sus seres queridos en el cementerio. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a ir a cenar a un cementerio, por ejemplo? Tema cultural, y ahí por eso hablaba antes del tema de la cultura dentro de los territorios para la masificación de estas modalidades turísticas, porque el tema de la cultura se transforma en algún momento en un problema o se transforma en un aliado. En México tienes un aliado importante con lo que es la cultura alrededor de la muerte. Mira, es un concepto que lo escuché por ahí, que hay una cultura de la muerte y todos los países tienen una cultura de la muerte distinta. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que investigar de los territorios. ¿Cómo es esta cultura de la muerte dentro de los territorios? Así que, si tú me dices, mi top es Inglaterra, bueno, Reino Unido, hablemos de Reino Unido, hablemos de Estados Unidos, y a nivel latinoamericano, sí, me la juego bastante por México. Me gusta mucho el trabajo que hacen allá y esta gran cantidad de diversificación. Como te decía, soy presidente de la Red Latinoamericana de Turismo Cultural y Paranormal y me he encontrado con muchas sorpresas. En Ecuador también se trabaja muy bien estas temáticas turísticas. En Colombia son lugares donde se trabajan y se desarrollan y se transforman en ejes para el desarrollo turístico de algunos territorios. Por ejemplo, en Quito le han dado mucho énfasis en el rescate de los mitos y leyendas dentro de la ciudad, y hay museos que los abren en la noche para hacer ese tipo de recorridos del punto de vista paranormal. Pero a veces también, por un tema de imagen, lo enfocan más del punto de vista cultural, de la cultura, mitos y leyendas. Pero en el fondo tiene este enfoque de lo paranormal, de hablar de los fantasmas, etc. Bien, bueno, apuntadísimo entonces estos lugares. Bueno, se nota que tienes muchísimo recorrido hecho en esto, mucho estudio, porque coincido totalmente en esto de que cada cultura, cada país tiene una forma diferente de ofrecer este tipo de turismo a los y las que demanden. Hablabas de México, nosotros hemos tratado en algunos programas, bueno, sobre el Día de los Muertos, la cultura de la muerte, y que también en estas regiones latinoamericanas siempre van a estar marcadas por la colonia, por lo precolombino, por cuáles eran esas tradiciones que venían desde antes, y después también esta nomenclatura, este sincretismo que sucede con las culturas europeas, con las culturas españolas. Y me parecía también bien interesante lo que decías del Reino Unido, porque bueno, muchos habremos escuchado este marcador idiosincrático que tienen los y las inglesas, que es la superstición, que su vida está marcada por la superstición. Entonces también me imagino que eso debe un poco motivar a que estos tipos de turismo, estos tipos de actividades existan.
Así que, bueno, ha sido un placer tenerte con nosotros, Andrés. Seguramente te vamos a buscar otra vez. Queremos que nos cuentes, que nos hables, que nos expliques de qué se trata el turismo oscuro, el turismo ufológico. Ahí para ver también las regiones, hemos visto ahí que nos podemos ir, no sé, a Nueva México, pero también el Teide en España, que se puede hacer en Córdoba, en el centro de la Argentina. Así que tenemos un montón para charlar con vos. Ha sido la verdad un placer tenerte y hemos aprendido un montón de cosas junto a vos. Muchas gracias, Ramiro. La verdad es que para mí es un honor estar en tu programa. De verdad lo pasé súper bien. Y como tú dices, si les comentara que en Chile está el famoso Roswell chileno, pero no ha sido explotado todavía, pero va en vías. Hay muchas cosas para hablar. Y en Argentina tiene mucha relación también con el turismo ufológico. Muchas gracias, Ramiro, por esta oportunidad. Muchas gracias por estar presente en tu programa. Lo pasé súper bien. Saludo a todos los que nos están viendo y escuchando. Saludos desde Chile. Y veo que están en este caso, mis redes sociales. Así que los invito, me pueden hablar cualquier cosa. No hay ningún inconveniente. Así que muchas gracias por la invitación y quedo a disposición. Cada vez que lo necesiten, aquí van a contar conmigo. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme, Andrés. Hasta luego. Muchas gracias.